Gracia y paz, como acostumbramos a decir, estamos muy contentos, te damos un gran saludo porque te puedes unir nuevamente a una de las reflexiones que hemos impulsado a través de este canal. Y en esta oportunidad quiero reflexionar acerca de cómo el Evangelio se ha hecho carne. Durante cada uno de los videos y durante mucho tiempo hemos estado conversando acerca del evangelismo y el evangelio. Pero el evangelio es una persona que se hizo carne. Y esto quiero buscarlo a través de la palabra de Dios para comenzar e iniciar. Y te invito a que tú puedas abrir tu Biblia en el Evangelio de Juan, en el primer capítulo del Evangelio de Juan, en el verso específico, en el verso 14. Juan 1:14. Dice, el Evangelio se ha hecho carne. Juan 1:14 nos dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Amén. Con este versículo quiero invitarte a orar para que podamos meditar en la palabra del Señor. Querido Padre Celestial, sabemos que tú quieres hacerte carne en nuestras vidas, quieres hacerte presente, habitar junto con nosotros. Hoy día a través del Espíritu Santo para que nos lleve a ti, Señor. Hoy día a través del Espíritu Santo para ser convencidos de pecado, de justicia y de juicio, pero principalmente, Señor, para tener una relación directa contigo. Señor, a través de tu Santo Espíritu queremos conectarnos, queremos vivir una vida cercana, llamarnos verdaderamente cristianos y ser unos hijos tuyos. Señor, acompáñanos porque sabemos que tú, el Rey de los cielos, se hizo semejante a nosotros. Te bajaste de toda tu gloria, de toda tu honra, estabas uno con el Padre, pero sin embargo eso no te importó y te diste para nosotros, te dejaste ese señorío para ser un siervo más y estar con nosotros y darnos tu amor. En tu ministerio, Señor, mostraste todo el amor. Y hoy dijiste también, Señor, que convenía que te fueras para primeramente crear un lugar para que nosotros podamos estar contigo, pero también para prepararnos, para que el Espíritu de Dios trabaje en nuestra mente y en nuestro corazón. Y lo que tú no podías hacer completamente, si el Espíritu Santo en cada momento, en este lugar, en esta hora, está trabajando en nuestras almas, llevándolos al arrepentimiento, a convencernos de justicia y a convencernos de juicio. Gracias por el Consolador, gracias Señor porque tú dejaste todo preparado para que te pudiéramos conocer. Todo esto lo pedimos en tus méritos, Señor. Amén. Amén. Qué hermoso es poder entender que el Señor en su misión nos dejó al Espíritu Santo y nos dejó de esta manera acompañados, no desamparados. Y como bien leíamos en el primer capítulo del Evangelio de Juan, específicamente dice que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Estaba en el principio con Dios y todas las cosas por medio de Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no la dominaron. Y luego nos cuenta, ¿cierto?, en el verso 6, de que hubo un hombre que se llamaba Juan, primo de nuestro Señor Jesucristo, que fue enviado por Dios. Este vino como un testigo para dar el testimonio de esa luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, nos dice el verso 8, sino un testigo de la luz. La luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, que es Cristo, ¿cierto? Y el mundo fue hecho por él y por medio de él,
pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Mas todos los que le recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Todos los que hemos creído en Él, el Señor Jesucristo nos ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Estos no nacieron de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino que por la voluntad de Dios. Y el Verbo, nuestro Señor Jesucristo, que era uno con el Padre, se hizo carne, no por la voluntad de varón, sino de Dios. Y el Verbo se hizo Dios y habitó con nosotros lleno de gracia y de verdad. Juan mismo testificó de él diciendo, este es de quien yo decía. Me refiero a Juan el Bautista. Dice, él es el que viene, y el que viene después de mí, antes de mí, porque era primero que yo. De su plenitud recibimos todo, y gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Qué más claro? ¿Qué más claro lo que nos menciona el Bautista en estos momentos? Quiero invitarte a abrir también la palabra en Lucas 24, un poco más atrás, en Lucas 24, quizás en tu Biblia, puede ser una o dos hojas más atrás, y en Lucas 24, 45 nos dice lo siguiente. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día. Señor Jesucristo, después de haber habitado con nosotros, cohabitado con nosotros y ser el tabernáculo con nosotros, ya que tabernaculizó con nosotros, Él dio algunos días adicionales, 40 días de un ministerio de Jesús que siguió ministrando, ¿cierto? Cuando ya Jesús había resucitado de la cruz. Y ahora sí, Él, con todo lo que les había mencionado, les había señalado, les abre nuevamente el entendimiento de una manera más profunda. En el ministerio de Jesucristo, los discípulos entendieron un sinfín de cosas, tuvieron que cambiar sus paradigmas, su lógica de pensamiento, cambiar el pensamiento que venía en ellos. Pero sin embargo, con todas las cosas, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, ellos quedan en shock y no entienden nada. Pero ahora tenemos un Cristo que resucita, un Cristo que vuelve a acercarse a ellos y pasa 40 días ministrándoles, explicándole, pero sobre todo abriéndole el entendimiento. Cuando la mente se abre al mensaje, ahí recién empieza la misión. Si bien es cierto, los discípulos habían hecho una actividad misionera importante junto con un grupo de 70 más, curaron enfermedades, echaron fuera demonios, hicieron obras tremendas, pero sin embargo todavía no tenían el pleno entendimiento. Y es por eso que en el fondo lo que ellos vivieron fue un reavivamiento. El Evangelio cuando se hace carne, el Evangelio cuando te abre el entendimiento, lo que hemos leído en estos dos pasajes, cuando el Evangelio, que es Cristo, te hable y te vuelva a hacer que tu mente se abre después de estos 40 días del ministerio de Cristo que todavía estaba acompañando a sus discípulos, ellos abren y era necesario que ellos experimentaran esto. Te voy a dar algunas nociones de qué es importante tener en el paso para un reavivamiento. Primeramente, para tener un reavivamiento, tú tienes que querer ese reavivamiento. Debes quererlo para que el Señor reaviva tu corazón, puedas tener esa apertura mental. Necesitas quererlo, que el Señor
y hacerte cargo, ¿cierto? Luego hacer, el querer como el hacer. Días atrás hablábamos sobre Santiago, ¿cierto? Cómo Santiago lo menciona y dice que nosotros pongamos en práctica tanto el querer como el hacer. Santiago 1:22 nos dice que nosotros tenemos que ser hacedores de la palabra. Entonces, primeramente tenemos el querer, pero en segundo lugar está el hacer. En tercer lugar, tú tienes que buscar. Primero querer, pedirle al Señor que ponga ese querer. Luego, como nos dice Santiago 1:22, a hacer la palabra de Dios. Y en tercer lugar, buscar el reino de Dios. Para que las cosas sean añadidas, todo lo demás sea añadido, tú tienes que buscar primeramente el reino de Dios. En cuarto lugar, tú debes orar. La oración. Hemos hablado varios días acerca de la oración y en la oración como medio para conversar con el Señor, implorar que el Señor te escuche, que escuche tus peticiones, pero también un poder implorar, poder agradecer todo lo que es comunicación con Dios. Y en quinto lugar, te quiero decir que estudiar la palabra. Hemos hablado de cómo estudiar la palabra y para que el verbo se haga carne en nosotros tienes que leer la palabra, tienes que empoderarte, tienes que aprender el Evangelio. Comienza a estudiar desde este libro de Juan, que te lo he estado mencionando. Luego sigue por los mensajes de Jesucristo. Continúa, el otro día te hablaba sobre las parábolas. Un sexto punto, para que exista un reavivamiento necesitas poder darte un tiempo de liberarte de eso con oración y con ayuno. Si bien es cierto, el Señor no solamente quiere un ayuno o que hagas un tremendo sacrificio, pero si tú puedes estar en este sentido, dejando tu mente para que pueda ser nutrida por el Espíritu Santo, deja un tiempo para buscar al Señor con ayuno y oración, a través del agua, a través de la fruta, a través de cuidar tu cuerpo, de una buena alimentación. Y así también llegamos a un punto número 7, que sería poder estar unánimes. La unanimidad en el Señor, el que el Señor nos haga uno en Cristo, es fundamental para un reavivamiento. Para que exista un reavivamiento en esos días, en esos 40 días que el Señor estuvo con ellos, luego pasaron unos pocos días más y se manifestó el Pentecostés, ¿cierto? Pero era porque estaban viviendo de manera unánime. Sin embargo, si tú puedes seguir la escritura y los hechos de los apóstoles, te vas a dar cuenta que igual habían diversidad de pensamiento. Algunos estaban en pro de trabajar por el pueblo de Dios, otros todavía estaban apegados un poco más a la ley, otros fueron a predicar a otros lugares del Asia, pero algunos fueron a predicar a los judíos que vivían en esos lugares para llevarles el evangelio. Y todavía hasta que Pedro recibe una visión, ahí pudo entender su misión y cómo debía dirigirse a los gentiles. El Señor le estaba revelando, le estaba abriendo los ojos, pero ellos debían seguir estos pasos: querer, hacer, buscar, implorar a través de la oración, estudiar la palabra, a ponerla en práctica, ayunar y tener un pensamiento unánime. Hasta que eso no ocurrió, no hubieron grandes cambios en la vida de ellos. Y el Señor siguió trabajando de una manera progresiva, porque Cristo, el Evangelio, es una persona que trabaja y te va desarrollando y progresivamente te va transformando. Los discípulos del Señor en el tiempo del ministerio de Cristo en la tierra no lograron transformarse plenamente. Pasaron estos 40 días, no lograron transformarse plenamente. Vivieron el Pentecostés y tenía que seguir trabajando el Espíritu Santo en su mente. Y así, hasta lo último de sus vidas, el Señor trabajó de manera progresiva
porque ellos a diario buscaban el reavivamiento. El reavivamiento tiene que ser un pacto diario con el Señor. Tú día a día debes renovar tu pacto con el Señor. Que el Señor te ayude y que tú cada día puedas ser un discípulo del Señor, puedas obrar con el Señor y tomar la cruz a la cual Él te invita. Gracia y paz, que el Señor te bendiga grandemente.